Ok, perfecto. Continuando con lo que vimos en la clase anterior, podemos iniciar mencionando algunos elementos en los circuitos eléctricos que son y algunos ejemplos. Como primer elemento tenemos generadores u acumuladores. ¿Y qué hacen? Suministran la energía eléctrica generada o acumulada al circuito. ¿Y qué pueden ser? Las pilas. Y luego tenemos los conductores. ¿Y luego qué son? Material que permite la circulación de la corriente eléctrica y sirve de unión entre los distintos operadores eléctricos, es decir, los cables, lo que une una pila con la bombilla. Y luego los receptores, son los operadores que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil, es decir, la energía mecánica, luminosa, acústica o calor. Es decir, tenemos los generadores, que son los creadores de la energía en el circuito. Tenemos los conductores, que es lo que llevan la energía hasta los receptores, y los receptores son los que hacen todo lo demás. Por ejemplo, cuando tenemos la bombilla, pues ilumina. Cuando tenemos un motor, pues hace que, no sé, algún carro avance. Cuando tenemos un timbre, hace que suene. Cuando tenemos diferentes tipos, no sé, de resistencias, generan cierto tipo de calor. Y luego tenemos elementos de maniobra de control, que son los operadores que sin necesidad de modificar las conexiones del circuito permiten gobernar a voluntad las instalaciones. Los más comunes son los interruptores, conmutadores, pulsadores. Son los que prenden y apagan todo el circuito. Y luego tenemos los elementos de protección. Son aquellos elementos destinados a la protección del circuito, ya que detectan las subidas de tensión e interrumpen el paso de corriente para evitar daños a los elementos del circuito, que son los fusibles. En dado caso que haya una sobrecarga, estos fusibles actúan para que no se truene todo el circuito. Y luego tenemos un esquema de magnitudes eléctricas. Bueno, ¿qué magnitudes tenemos? Tenemos la resistencia, la intensidad, la tensión o voltaje, que están representados por diferentes símbolos. La resistencia por el símbolo R y su unidad son los ohmios. La intensidad por I, que son amperios, y la tensión o voltaje por la V, que son los volts. Pero bueno, ¿qué son cada uno? Bueno, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasa por un punto determinado del circuito en un segundo. Una intensidad de 1 amperio significa que en un segundo pasa un columpio de carga. La tensión o voltaje indica la diferencia de energía entre dos puntos de un circuito. El voltaje es producido por el generador y se define como la energía que proporciona cada unidad de carga que pone en movimiento. Y la resistencia indica la oposición que ejerce los elementos del circuito al paso de corriente. Los materiales conductores tienen poca resistencia y los aislantes tanta que no permiten el paso de los electrones. Bueno, aquí tenemos la comparación entre un sistema hidráulico y uno eléctrico. Tenemos que en intensidad en el circuito hidráulico correspondería a la cantidad de agua que pasa por el punto determinado. En la tensión o voltaje, en el ejemplo hidráulico, sería equivalente a la diferencia de nivel o a la altura de la columna de agua existe entre la superficie de los depósitos. Y la resistencia correspondería a la mayor o menor obstrucción que presenta las tuberías al paso de agua. Ley de Ohm. Bueno, el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico están relacionadas. Esta relación se conoce como la ley de Ohm y matemáticamente se expresa como V es igual a R por I. Entonces, ¿qué sería? Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Si conocemos dos de estas magnitudes, podemos calcular la tercera sin ninguna dificultad. En este triángulo tenemos la forma más fácil de calcular la ley de Ohm, teniendo en cuenta que la parte de arriba es la V, que son los volts, a la izquierda, la parte de abajo sería la R, que es la resistencia, y del lado derecho es la I, que sería la intensidad. ¿Qué pasa si en dado caso nos dan los volts y la intensidad? Y tenemos que calcular la resistencia. Entonces, tapamos resistencia con una mano, con un borrador, y tenemos que es V sobre I. ¿Qué pasa si no nos dan volts? Ok, tapamos la V y tenemos que es R por I. Cuando es de arriba hacia abajo es división y cuando es de lado a lado es multiplicación. Es la forma más fácil de entenderla. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál sería la intensidad de corriente que circula por un circuito si el voltaje de la pila es 4.5 volts y la resistencia de la bombilla es de 17.5 ohmios? ¿Qué pasa aquí? Nos dan volts y resistencia, entonces nos falta la I. Entonces,
volts es igual a resistencia por intensidad. Pero, ¿qué pasa? Sacamos la I, entonces sería volts es igual a resistencia. Perdón, volts sobre resistencia es igual a intensidad. Entonces quedaría 4.5 volts entre 17.5 ohmios, que sería 0,2 amperes. Y luego aquí tenemos un ejemplo de montajes eléctricos y su correspondiente esquema eléctrico, ¿ok? El montaje eléctrico es como tú lo ves representado físicamente. Tenemos un pulsador activo, que es con lo que lo prendes, tenemos cables, tenemos una pila y tenemos una bombilla. Eso es el montaje eléctrico. Y del lado derecho tenemos lo mismo, solo que representado con líneas y con figuritas, por así decirlo. Donde es el push, es el pulsador, donde está el círculo amarillo con la cruz es la bombilla, y donde está punteado es la pila. Y ahí está marcado cómo se vería un montaje y un esquema.